Una carretera secundaria al oeste de Noruega, rodeada de glaciares y acantilados. Una carretera sinuosa como las orillas de los fiordos. Tras varias horas de búsqueda, por fin veo el objetivo de mi viaje. Ahí, flotando en las gélidas aguas, están las granjas de peces en las que se oculta uno de los tesoros mejor guardados del país, el salmón de cría. En estos parajes en medio de la nada, y rodeado por verjas y puertas cerradas a cal y canto, he quedado con un hombre que quiere desvelarme algo que él considera un escándalo oculto bajo las aguas de los fiordos. Kurt de Kalv es uno de los activistas medioambientales más respetados de Noruega. Kurt se ha puesto en pie de guerra contra los criadores de salmón, ya que según él son los responsables de una catástrofe sanitaria a gran escala. Esta cría es un verdadero desastre. En una granja de este tipo hay unos 2 millones de salmones. Como son demasiados, terminan enfermando. De hecho, en este momento se han propagado por toda Noruega varias epidemias que los criadores ocultan a los consumidores, sean noruegos o franceses. Kurt de Kalv lleva 10 años vigilando de cerca estas fábricas, recabando pruebas. Hoy quiere desvelarme las prácticas de los criadores noruegos que él considera peligrosas. En estas imágenes que él mismo ha grabado, afirma que se puede ver cómo estos hombres vierten en las aguas un potente pesticida conocido por sus efectos neurotóxicos. Para verterlo, se protegen con monos y máscaras de gas. Productos químicos para curar salmones que son objeto de un sinfín de parásitos y enfermedades que pululan por esas granjas. En estos salmones es posible encontrar evomectin y diflubenzurón, productos asquerosos. Estos peces no son aptos para el consumo humano. No hay comida más tóxica en el mundo que el salmón noruego. Un pescado tóxico que se vende a diario en nuestros supermercados. Pero el salmón noruego no es la única especie afectada. Para contrastar estas acusaciones he investigado durante varios meses la trastienda de la industria de la pesca. Es el alimento sano por excelencia, recomendado por los médicos y los nutricionistas. Un pescado que ha tenido siempre la imagen de un producto saludable y natural. Pero su carne oculta muchos secretos de gran toxicidad en la industria agroalimentaria. De Noruega a Vietnam, pasando por Suecia y Dinamarca, he investigado todos los meandros de esta industria global. Peces de cría, productos derivados de la pesca y también platos cocinados, todo procedente de las turbias aguas de una industria descontrolada que vierte un peligroso cóctel de productos químicos en un alimento que va directo a nuestros platos. En los últimos 50 años, el consumo de pescado se ha duplicado en Francia. Hoy se han alcanzado ya los 27 kilos al año por habitante, una cifra que supera la del consumo de ternera y de pollo. Para responder a la demanda han aparecido en el mercado nuevos tipos de pescado y las pescaderías actuales poco tienen que ver con las de antes. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué le pongo? 2 rodajas de salmón, por favor. Muy bien. Perfecto. En esta pescadería parisina, el salmón es escocés, la lubina es griega y, aparte de la trucha, no se ve un solo pescado francés. Tenemos muy poco pescado francés, porque no sabemos bien lo que nos dan. Solo nos dicen que es pescado del Atlántico Norte. Hace unos años nos daban información mucho más precisa. Hoy la gran mayoría del pescado consumido en Francia es importado, y casi la mitad es pescado de piscicultura. De piscicultura tenemos salmón, lubina y dorada. El 60% es salvaje, el resto es de piscicultura.
Pescados mucho más baratos que los productos de la pesca, como estas rodajas de salmones de cría o estos filetes de panga. A 12,90 euros el kilo es el pescado más barato de esta pescadería. Vale 12,90 euros el kilo, lo que permite a mucha gente comer pescado sin pagar un dineral. No todo el mundo se puede permitir pagar filetes de bacalao a 32 euros el kilo. Es un producto que se vende muy bien. ¿Cuándo os llega más? Mañana. Casi una desconocida hace 10 años, la panga es hoy uno de los 10 pescados más consumidos en Francia. Está a 12,90 el kilo, pero a partir de 500 gramos cobramos a 10 euros el kilo. Es posible encontrarla en pescaderías y en la mayoría de las grandes superficies en forma de filetes congelados. Pero gracias a su bajo coste, la panga se ha impuesto sobre todo en la restauración a gran escala, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los pescados más consumidos en los comedores escolares. ¿Te echo un poco de salsa? ¿Cómo es posible que este producto de piscicultura se pueda vender a precios tan bajos? ¿Y qué encontramos exactamente en la carne de este pescado que comen nuestros hijos? Que aproveche. La primera etapa de mi investigación empieza aquí, en el sur de Vietnam, en el delta del Mekong. Aquí, la panga forma parte de las tradiciones culinarias, se vende en los mercados y es consumida a diario en los restaurantes. Pero tras esta imagen tradicional se esconde otra realidad. Desde hace más de 15 años, la panga también se ha convertido en una de las principales fuentes de riqueza de la región. El 95% de la producción mundial procede del sur de Vietnam. En la pequeña ciudad de Can Tho, en el mismo delta, se ha erigido incluso una estatua en honor a la panga al lado de otra de Ho Chi Minh, el padre de la independencia del país. Me dispongo a descubrir que este éxito económico esconde una cara oscura, una explotación de los habitantes y del medio ambiente. Cruzamos el río. Hemos quedado con un hombre muy ocupado, apodado por los vietnamitas el rey de la panga, el señor Minh. En apenas 15 años ha amasado la cuarta fortuna del país gracias a sus piscifactorías. Exporta panga a más de 30 países, entre ellos Francia. Es la primera vez que acepta abrir sus puertas a las cámaras de televisión. Buenos días, señor Minh. Los peces grandes se están comiendo. No, mejor les enseñamos los peces pequeños. Tienen más hambre. Iremos por aquí. En estas instalaciones se concentra toda la fortuna del señor Minh. Para comprender su magnitud, nada como venir a primera hora de la mañana y observar el espectáculo del desayuno de los peces. En cada uno de estos estanques hay 300.000 pangas, una concentración industrial para un pez voraz. Estas pangas comen 2 veces al día y cada vez que comen les damos 3 toneladas de comida. Así es como las alimentamos. Cargados de estos perdigones de comida secos, llenos de grasa y proteínas, este pescado alcanza la edad adulta en tan solo 6 meses, el doble de rápido que en la naturaleza. Para asegurar la producción, el señor Minh tiene más de 350 estanques de este tipo. En mis granjas hay 100 millones de pangas. Si lo piensa, hay más peces en mis estanques que habitantes en todo Vietnam. Tras 6 meses de cría, se recogen 25 toneladas de peces por estanque. Pero este solo es el inicio del viaje de las pangas hasta llegar a las mesas en Europa. Para potenciar su atractivo a ojos de los consumidores, el señor Minh hace que pasen una transformación radical en una de sus 8 fábricas. En menos de una hora, se convierten en pescados congelados, llenos de aditivos y listos para su exportación.
Con el fin de preparar este pescado que se vende a bajo precio en el mercado europeo, más de 1000 trabajadores transforman casi 100 toneladas de panga al día. La remuneración de los empleados depende de su rendimiento y puede llegar a los 150 euros al mes. Pero para ello no pueden bajar el ritmo. Una media de 10 segundos por filete, 10 horas al día. Cuanto más trabajan, más ganan. Esa es la regla. Antes de la congelación es necesaria una última etapa que empieza en estas grandes máquinas de lavado. Esta agua contiene polifosfatos, aditivos que facilitan la congelación. Pero además tienen otra ventaja. Gracias a ellos, los filetes absorben agua y así aumentan artificialmente de peso. Al final, el pescado ni sabe ni huele a nada. Pero, sorprendentemente, el señor Min lo ve como una ventaja para la exportación. Al contrario que otros pescados, la panga no huele a nada ni sabe a nada, por lo que se impregna del sabor de las especias que se le añaden. Esto la ha convertido en uno de los pescados favoritos de todas las cocinas del mundo. Ese es el secreto de la panga. Cada año, Vietnam exporta 1.500 millones de filetes de panga baratos, sin color y sin olor. El 20% de la producción sale de las fábricas del señor Min. En su hangar se acumulan los envíos con destino a España, Ucrania o Brasil, por ejemplo. Pero según el señor Min, también a algunos supermercados franceses. Muy bien. Esta es la factura del pescado que enviamos a Carrefour. Va a través de un intermediario, porque Carrefour no nos compra directamente. Hay un mayorista que nos pide un cargamento y luego lo revende a Carrefour. Mirad, este es el mayorista, es de París. En las pangas del señor Min no hemos detectado ningún problema sanitario. Pero en otras piscifactorías algunos pescados concentran en su carne un peligroso cóctel de productos químicos. La mayoría de las pangas de piscifactoría están enfermas debido a la contaminación de las aguas del Mekong. El señor Hin es el representante local de la asociación ecologista WWF que en 2009 inscribió a la panga en su lista roja de productos peligrosos para el medio ambiente y para el consumidor. Mirad, una piscifactoría. Ahí veréis pangas. Las pangas de esta granja crecen en un agua bombeada directamente del canal, en uno de los miles de afluentes del Mekong, río con una gran concentración de contaminantes. Se ve la contaminación a simple vista. Basta con comparar el color de estos canales con el color del agua del río principal. Aquí es mucho más oscuro y se debe a la actividad humana en los alrededores. En estos canales, varios millones de vietnamitas vierten a diario los desperdicios de sus hogares. Esta región es al mismo tiempo el primer exportador mundial de arroz, una cultura intensiva que emplea grandes cantidades de pesticidas. Con este cóctel de contaminantes, las aguas alcanzan cotas alarmantes. En estos canales se concentran algas verdes y bacterias que destruyen el oxígeno y liberan toxinas al agua. ¿Puede eso provocar que enfermen las pangas? Por supuesto, porque reducir la proporción de oxígeno en el agua afecta a la salud y al sistema inmunitario de los peces. Y para sanar a las pangas que han enfermado a causa de la contaminación, los criadores vierten en estos estanques cantidades industriales de medicamentos. En esta granja, precisamente, los peces han cogido varias enfermedades. ¡Qué granja tan grande! Philippe Questemont es investigador en la Universidad de Namur, en Bélgica. Ha venido a ayudar a este criador para sanar a sus pangas. ¿Las enfermedades de sus peces no les dan muchos problemas? Sí, sí que vemos problemas.
Vemos sangre en el cuerpo y también en la zona de las aletas. Ya veo. Así que sangran. Y hacen que desarrollen una enfermedad del hígado. Sí. Philippe Questemont va a descubrir que para curar a los peces, los criadores utilizan peligrosas dosis de medicamentos. Madre mía, cuánto producto químico. Sí. Aquí tenemos los antibióticos. En esta farmacia a pequeña escala se apilan cientos de cajas de antibióticos de todo tipo. Estos antibióticos son empleados a menudo y provocan una reacción en cadena. El problema es que siempre hay residuos. En el ambiente siempre hay residuos. Y al final la bacteria se hace inmune a estos antibióticos. Al ser administrados de forma habitual a los peces, estos antibióticos refuerzan las enfermedades que se supone que tienen que combatir, lo que obliga a los productores a aumentar la dosis. Se da entonces un círculo vicioso al que hoy en día no puede escapar ningún criador. Si el pez ingiere antibióticos, estos son absorbidos por los tejidos y serán liberados en forma de residuo a través de las heces, de las excreciones. Eso significa que, en último término, los antibióticos aparecerán en muchos puntos de los canales e incluso podrán llegar a otras pisciculturas, porque estas aguas también las utilizan otros granjeros. Para poner fin a este círculo vicioso, Philippe Questemont está intentando promover el uso de medicamentos menos contaminantes. No obstante, son mucho más caros a ojos de los criadores, que se quejan del precio al que los distribuidores occidentales adquieren su pescado. Vale, sulfadiacina. Nuestro coste de producción es de 23.000 dongs el kilo, pero nuestro precio de venta es solo de 22.000 dongs el kilo, así que ya estamos perdiendo dinero. Vale, aumentar sus gastos no es bueno para el negocio. Tras ver los antibióticos, Philippe Questemont descubrirá algo aún más inquietante. De esto también veo mucho stock. Manganeso, gluconato, gluconato de cobre. Eso no son antibióticos. No, estos son productos químicos, pesticidas. Hemoglobina. Vale. Pesticidas que se acumulan en la carne del pescado y en las aguas del Mekong. Pienso que hace que las pangas dupliquen su tamaño el doble de rápido que alimentándose con alimentos naturales y una concentración récord de peces en los estanques. ¿Es posible que estas condiciones de cría pongan en peligro la salud de los consumidores? Hasta aquí mi investigación en Vietnam, ya que aquí no se ha llevado a cabo ningún estudio científico independiente sobre esta materia. Para conocer la respuesta, tengo que viajar a un país que ha ido incluso más allá en el uso de productos químicos y técnicas de cría. En Noruega, la piscicultura es una industria que recauda 4.000 millones de euros al año. Es el segundo recurso más importante del país tras el petróleo. El 70% del salmón consumido en Francia procede de estas granjas, que están sumergidas directamente en las aguas de los fiordos. Pero en este mundo secreto y opaco, los periodistas no son bienvenidos, y ningún criador se presta a abrirnos las puertas. Vuelvo a quedar con Kurt de Kalf, el activista que lucha contra los métodos empleados por los granjeros noruegos. Con el fin de desvelar los secretos de estas fábricas de cría, su organización se ha dotado de unos medios dignos de una película de espías. Este barco hace también las veces de robot marino y sirve para sondear las aguas de los fiordos. Está repleto de bacterias. Fijaos en las burbujas. Esta capa está llena de desechos. Bajo las granjas, montañas de sedimentos de 15 metros de altura, una mezcla de restos de alimentos y de los productos químicos vertidos a diario en las granjas.
Ahí abajo la contaminación es total. ¿Qué encontramos en estos sedimentos? Todos los productos tóxicos empleados para matar los parásitos y también heces de peces. El fondo de los fiordos está totalmente destrozado. Es como una fábrica de gas. Encontramos incluso restos de pesticidas empleados durante la Primera Guerra Mundial para gasear a los soldados. El principal problema de los criadores noruegos es este parásito, el piojo de mar. Se aloja en la carne del pez y puede llegar a matarlo. Como se ha vuelto resistente a todos los tratamientos, obliga a los criadores a emplear pesticidas cada vez más agresivos. Estas condiciones de cría tienen como resultado consecuencias terroríficas en los peces, como podemos ver en este bacalao, deformado por mutaciones genéticas. Aquí tenemos un bacalao escapado de una granja de peces. En las granjas, casi el 50% de los bacalaos nacen así, incapaces de cerrar la boca. Se trata de una mutación genética. Hace falta que pasen 8 generaciones para que desaparezca. Además, estos bacalaos mutantes se aparean con bacalaos que viven en libertad. Mirad qué bonitos son. ¿A que no apetece comerse algo así? Pero si les cortas la cabeza no se nota la diferencia. Los salmones también sufren transformaciones menos visibles, pero igual de inquietantes. Fijaos en esta cola. Es mucho más pequeña que la cola de un salmón que vive en libertad. Y aquí la piel no cubre las agallas, y eso no es normal. Y lo más grave se encuentra en el interior del pescado. ¡Qué horror! Fijaos. Es un pescado fresco y la carne se desmenuza en cuanto la tensas. Esto no es normal, la carne debería ser mucho más elástica. Este pescado no está apto para el consumo. Un salmón que vive en libertad contiene entre el 5 y el 7% de grasa, y este tendrá entre el 15 y el 34% de grasa. Y como los productos químicos se acumulan en la grasa, este pescado se ha convertido en el alimento más tóxico del mundo. Como estos peces tienen más grasa, la carne de los peces de piscicultura absorbe mayores niveles de residuos químicos. Las observaciones de Kurt de Kalf han sido confirmadas por una serie de estudios realizados por un investigador francés. Jérôme Roussin trabaja para la Universidad de Bergen, en Noruega. Jérôme ha medido la concentración de los productos tóxicos presentes en los distintos productos alimentarios y los resultados obtenidos son esclarecedores. Los distintos colores representan los distintos contaminantes. En este eje vemos los productos: hamburguesas, leche entera, huevos, manzanas, patatas, bacalao y salmón de cría. Es un gráfico increíble. Vemos que el pescado de piscicultura tiene concentraciones mucho más altas que otros productos. En relación con otros productos, vemos claramente que el salmón de cría contiene muchos más contaminantes. Basta con mirar las cantidades. El pescado de cría es 5 veces más tóxico que cualquier otro producto de supermercado. Para Jérôme Roussin, la conclusión es obvia. ¿Sigue consumiendo usted pescado de piscicultura? No, ya no lo hago. ¿Desde que realizó estos estudios? Sí. Hay que evitar a toda costa la exposición a estos contaminantes, ingerirlos y exponerse a ellos. No hay otra opción. Pero Jérôme no solo ha evaluado estos contaminantes, sino también sus efectos en estas ratas de laboratorio. Aquí tenemos unas ratas que hemos utilizado como grupo de control. Estas ratas se han alimentado de comida estándar de laboratorio. Y luego tenemos otras que se han alimentado de la misma comida, pero en la que hemos incluido salmón de cría. Los resultados obtenidos para el grupo alimentado con salmón son extremadamente inquietantes. Aquí vemos el tejido adiposo, es decir, la grasa del abdomen.
El tejido adiposo de la rata alimentada con salmón de cría es impresionante. Se han vuelto obesas y diabéticas por comer pescado de cría. La exposición a distintos contaminantes hace que ciertos organismos acumulen más grasa de la debida. Por eso ahora se está desarrollando una teoría según la cual la obesidad también sería una consecuencia de todos los contaminantes que hay en el entorno. Jérôme Roussan está a punto de desvelarnos otro secreto. De acuerdo con sus investigaciones, lo que más intoxica la carne del pescado no son los pesticidas vertidos en los estanques, sino este pienso con el que alimentan a los peces. Estos contaminantes proceden sobre todo del alimento de los salmones. ¿De qué contaminantes hablamos? De dioxinas, de PCB, dieldrina, aldrina, toxafeno, muchos productos químicos. ¿Cómo es posible que contenga tantos? Eso se lo tendría que preguntar a los que preparan la comida de los peces. Lo que está claro es que las consecuencias pueden ser enormes y muy peligrosas. Un simple pienso que sería incluso más peligroso que los pesticidas y los antibióticos. ¿Cómo se fabrica? ¿Y por qué es tan tóxico? En el pequeño puerto de Tiburón, en la parte oriental de Dinamarca, fondean barcos de pesca que no aprovisionan de pescado a los supermercados. Aquí se fabrica alimento para peces. Finn Nielsen es el encargado. Esta es su especialidad. Este es nuestro producto, pienso para peces. Estos perdigones están fabricados con carne de pescado fresco. Este mismo día, un cargamento de anguilas pasa de la bodega del barco a los talleres, donde son transformadas a través de un enorme tubo que las absorbe. ¿Por qué utilizan anguilas para el pienso? Porque es un pescado graso. Contiene proteínas, pero también mucho aceite. Lo que más le interesa es que el pescado sea graso. En esta fábrica, el 20% de la materia prima procede del mar Báltico y ahí encontramos el primer problema. El Báltico es uno de los mares más contaminados del mundo y algunas especies pescadas en él ya se han vuelto tóxicas, lo que hace que se contamine este pienso y por consiguiente toda la cadena alimentaria. Hemos venido a Suecia y he quedado con Jan Isaksson, que milita para Greenpeace. Me lleva a una pescadería para comprar pescado de la región. Buenos días, póngame arenques y salmón, por favor. Pero antes de despacharnos, la pescadera nos dice algo sorprendente. Nos pone en guardia contra su propia mercancía. Es del Báltico. Mucho ojo. La gente de aquí sabe que no tiene que comerlo en grandes cantidades. Como mucho una vez por semana. Y lo mismo con las anguilas. Y las mujeres embarazadas no deben comer ningún pescado del Báltico. Sabe lo que dice, gracias al trabajo de Jan y del gobierno sueco, que han lanzado alertas sanitarias contra los pescados del Báltico y sobre todo contra pescados grasos como el salmón o el arenque. Contienen una gran concentración de dioxinas, uno de los venenos más potentes que conocemos. Incluso en concentraciones muy bajas, la dioxina puede afectar al sistema hormonal y causar cáncer. No hace falta viajar hasta muy lejos para encontrar la fuente de esta contaminación. Iremos por este caminito. Basta con salir a las afueras de Estocolmo, un viaje de 1 hora en coche, para llegar a una fábrica química que transforma en papel los árboles de los bosques suecos.
Las papeleras suecas siempre han estado en el origen de la contaminación por dioxinas. Aquí hay una concentración muy alta. Pero las industrias químicas no son las únicas contaminantes. 9 países industrializados, entre ellos Alemania y Rusia, vierten sus productos químicos en el mar Báltico, un mar casi cerrado cuyas aguas se renuevan solo cada 30 años. En ellas se concentran los productos químicos y, en último término, estos pasan a la carne de los peces. Estos contaminantes son absorbidos por las partes grasas. Los salmones y los arenques son vulnerables a estos contaminantes porque su carne es muy grasa. Y si bien eso potencia su sabor, también hace que nos expongamos más a estas toxinas tan peligrosas. Estos productos químicos van subiendo en la cadena alimentaria. Cuanto más graso sea un pescado, más contaminantes absorbe su carne. Algunos, como los pesticidas o los PCB, nunca llegan a ser eliminados del todo y reciben el nombre de contaminantes orgánicos persistentes. Al ir ascendiendo en la cadena alimentaria, estos contaminantes se van concentrando cada vez más en las zonas más grasas. Al final de la cadena, 1 kilo de atún o de salmón es mucho más tóxico que 1 kilo de pescados pequeños. Esta es la razón que explica que algunos pescados grasos del Báltico hayan dejado de ser aptos para el consumo humano y que cada vez sea menos habitual encontrarlos en los menús. En su lugar, han pasado a ser muy demandados en el mercado para fabricar pienso para peces, y eso es lo que acelera la intoxicación. Regreso a Tiburón, a la fábrica de pienso para peces. Para transformar los pescados grasos, Finn Nielsen los cuece en estos grandes hornos. Al final, obtiene 2 productos muy diferentes. Por un lado, este polvo de proteínas, y por el otro, este aceite de pescado. Estos 2 ingredientes permiten la fabricación del producto final, y ambos contribuirán, cada uno a su manera, con la contaminación del pienso. Empezaremos por el aceite. Al concentrarse en las zonas grasas, acelera la acumulación de contaminantes y por esa razón los pescados de cría están todavía más expuestos a los contaminantes que los peces que viven en libertad. Por su parte, el polvo de proteínas provoca otros problemas incluso más graves, como he podido descubrir al final de todo en este gran contenedor de productos químicos. El antioxidante termina aquí, en el polvo de proteína, y se llama etoxiquina. La etoxiquina es un producto que Finn Nielsen utiliza a menudo, pero del que no parece saber nada. ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no añades ese producto? No sé para qué es, solo sé que lo tengo que echar. ¿Para qué sirve este misterioso producto químico? ¿Supone un riesgo para los consumidores? Esta es la historia de uno de los secretos mejor guardados de la industria agroalimentaria. A primera vista, la etoxiquina está fuera de lugar en una fábrica de alimentación. Este producto fue registrado en 1959 por Monsanto, un gran gigante químico estadounidense en la categoría de pesticidas. Fue utilizado para tratar el caucho, pero también frutas y verduras. Su uso está estrictamente regulado y limitado. Entonces, ¿qué sentido tiene que se incluya en pienso para peces? La respuesta la encontraremos en la ciudad suiza de Ginebra, en este laboratorio antifraude. Hace 2 años, Patrick Keder y Didier Ortelli se sorprendieron al encontrar etoxiquina en la carne de un pescado de piscicultura y además en una concentración extremadamente alta, muy por encima de los 50 microgramos por kilo permitidos en la alimentación.
El valor de referencia es 50, así que estamos en este nivel. En nuestros pescados, los registros son 10 y hasta 20 veces más altos que este estándar, porque se han encontrado concentraciones que oscilan entre 500 y 800 o casi 1000 microgramos por kilo. Es decir, muy por encima de la norma. Sí, muy por encima de la norma. Vemos que en los peces que viven en libertad no pasa lo mismo, lo cual es lógico porque no se alimentan de harina de pescado. Por otro lado, todos los peces de piscicultura están contaminados con etoxiquina. Antes que ellos, nadie se había propuesto buscar etoxiquina en pescados. Y por algo sería. Se supone que el producto protege a frutas y verduras, pero los fabricantes de harinas también le han encontrado otro uso. Lo incluyen en alimentos para peces con el fin de evitar que la materia grasa se vuelva rancia y de esta forma asegurar la calidad de la grasa. El problema es que los fabricantes de piensos para peces no avisaron a las autoridades sanitarias acerca de este cambio de uso. El resultado es que los índices de etoxiquina son controlados estrictamente en frutas y verduras e incluso en carnes, pero no en pescados. Resulta paradójico que haya estándares para carne de vacuno y de pollo y no para peces. Y mucho peor, hay estándares para canguros y reptiles, pero no para pescados. Patrick Eder ha realizado un descubrimiento todavía más extraño. Las consecuencias de la etoxiquina en la salud de las personas nunca ha sido evaluada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En el informe de este organismo sobre la toxicidad a largo plazo y sobre aspectos relacionados con el cáncer, faltan muchas cosas. Tampoco se ha entregado ningún estudio válido sobre neurotoxicidad. A consecuencia de esto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha podido establecer un nivel adecuado de ingesta diaria, porque asegura que la falta de datos suficientes lo ha impedido. Si se supone que se iba a introducir esa sustancia en el mercado, está claro que no se debería haber hecho, apoyándose en unos estudios con una base tan débil. Tan solo se ha publicado un estudio serio firmado por una investigadora noruega. No hemos encontrado prácticamente nada aparte de esta tesis escrita en Noruega. Decido entonces ir en busca de dicha investigadora. Defendió su tesis en Bergen, en la zona occidental de Noruega, en este instituto de investigación estatal, el NIFES, pero poco después perdería su puesto de trabajo. Así pues, realizaré la entrevista en su casa. A través del estudio de la etoxiquina, Victoria Bond descubrió que nadie, ni siquiera el fabricante Monsanto, conocía las consecuencias de estos productos químicos en la salud de las personas. Nadie se preguntó si se trataba de un producto seguro. Dieron por hecho que no daría ningún problema. ¿No se realizaron análisis? No. Eso es una locura. ¿No deberían controlar todo lo que se añade a nuestros alimentos? Sí. Tras varios años de trabajo, Victoria ha realizado 6 grandes descubrimientos referentes a este producto, a cada cual más inquietante. He descubierto que la etoxiquina tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro. Esta barrera tiene una función muy importante. Sirve para proteger físicamente nuestro cerebro contra las sustancias tóxicas. Y no hay ninguna sustancia humana capaz de atravesar esa barrera. ¿Pero la etoxiquina entra en nuestro cerebro? Sí. ¿Y realmente es tan peligrosa? Sí, sí que lo es. Y este descubrimiento debería ver la luz lo antes posible. Sí. Victoria cree que esto provoca una contaminación del cerebro y consecuencias cancerígenas. El problema es que en estos últimos años Victoria Bond no ha podido publicar ninguno de estos resultados en una revista científica. ¿Pero por qué no ha podido publicar estos resultados? Porque ya no trabajo en ese instituto. Así que he perdido mi estatus de investigadora. De la noche a la mañana perdí el derecho a publicar mi investigación científica.
Al término de su tesis y a pesar de sus numerosos descubrimientos, Victoria Bond tuvo que abandonar su trabajo en el Instituto de Investigación, según fuentes oficiales, de manera voluntaria, pero no tardé mucho en descubrir que la realidad distaba mucho de la versión oficial. Porque al final decidí no seguir investigando sobre este tema. ¿Por qué? Realizó usted 6 grandes descubrimientos y me ha dicho que quería usted publicarlos. Si apaga usted la cámara, podemos seguir hablando de eso. Fuera de cámara, Victoria Bond nos confirma que recibió presiones y que incluso intentaron falsificar sus resultados. Con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo y llegar a publicar un día sus investigaciones, ha preferido no denunciar ante los medios estas prácticas. Pero otros se le han adelantado, porque Victoria no fue la primera a la que invitaron a abandonar su trabajo. En 2006, esta mujer, Claudette Bethune, asimismo investigadora en el NIFES, también había medido la presencia de sustancias peligrosas en el salmón y decidió denunciar en un periódico noruego las presiones y las falsificaciones que había sufrido por parte de sus superiores y del Ministerio de Pesca. Hace 4 años el Ministerio Noruego de Pesca interrumpió la financiación de los estudios sobre la etoxikina. Según Kurt de Kalf, esta decisión podría haber sido tomada ante la presión de la propia ministra de Pesca. Esta ministra redactó por sí misma la normativa sanitaria de la profesión. Es ella quien dirige directamente todos los organismos públicos de salud, así como todos los institutos de investigación y el NIFES. Utiliza este poder para hacer cosas nada recomendables. Obligó a las instituciones a rebajar los estándares para que se pudiera seguir vendiendo pescado tóxico. Y todo por dinero. Antes de que ella llegara nunca se había vendido pescado peligroso. En mi opinión, esta ministra es a todas luces corrupta. Con el fin de comprobar estas acusaciones, decido dar la palabra a la principal interesada. En Bruselas, en los pasillos de una feria internacional, me cito con la ministra para una entrevista de 5 minutos. Sin embargo, al final dispondré de mucho menos tiempo. Los científicos del NIFES desean investigar sobre la etoxikina, pero no tienen dinero para hacerlo. ¿Recuperará los créditos para que puedan hacerlo? Lo siento, pero no sé nada al respecto. De todas formas, tampoco puedo hablar de eso ahora. Perdone, caballero, estamos aquí para hablar de la industria del pescado, de nada más. Antes de que me dé cuenta, el gabinete de comunicación pone fin a la entrevista. Caballero, la entrevista ha terminado. Pero no le he hecho todas mis preguntas. Pues no podrá hacerlo. Disponemos de muy poco tiempo. La ministra prefiere no pronunciarse acerca de la etoxikina. Asegura no saber nada al respecto. No obstante, si echamos un vistazo a su currículo, disponible en la página web del Ministerio, descubrimos que trabajó durante 4 años para EBOS, el líder mundial en pienso para peces, justo antes de haber sido contratada como asesora en el Ministerio de Pesca. Desde entonces ha ocupado numerosos puestos en la industria del salmón e incluso ha dirigido uno de los principales grupos de presión, FHL. Y según Kurt de Kalf, a este currículo tan completo le falta una línea. Esta mujer posee el 8% de una gran empresa de cría de salmones y su director de gabinete el 20% de otra granja. Yo a eso lo llamo corrupción. Me recuerda a la mafia siciliana. Quizá la comparación sea excesiva, pero los hechos están ahí, enmascarados tras un simple montaje financiero. Bastó con que examinara los historiales de la empresa JMJ Invest. La ministra es su principal accionista.
Y efectivamente, JMJ Invest posee más del 10% de una importante granja noruega de salmones, de la que son accionistas varios miembros de la familia de la ministra. Pescado tóxico, investigadoras censuradas, una ministra con conflicto de intereses. Me marcho de Noruega algo sorprendido por lo averiguado, pero mi indagación todavía no ha llegado a su fin. Todavía tengo que descubrir cómo estos pescados llegan a nuestros platos sin que nosotros mismos lo sepamos. Basta con que un fabricante decida, con total discreción, equivocarse de etiqueta. Exactamente como ocurrió con el escándalo de la carne de caballo. En Boulogne-sur-Mer, el principal puerto pesquero francés, algunas empresas no se contentan con vender pescado y también fabrican un producto totalmente desconocido por los consumidores, pero ampliamente utilizado en la cocina. Hoy ha llegado un cargamento de bacalao. Por un lado los filetes que se van amontonando y por el otro los restos cuyo viaje no termina aquí. ¿Qué está fileteando? ¿Un bacalao pequeño? Luz Serjan trabaja para una gran empresa especializada en la transformación de restos de pescado. Una vez cortados los filetes, en este caso de bacalao, vemos que todavía queda mucha carne en el pescado, que se puede extraer para emplear en alimentos procesados como el paté de bacalao. De esta forma, se da un valor añadido a algo que hace unos años considerábamos un desperdicio y que ahora se ha convertido en un recurso muy preciado. Muy preciado y sobre todo no muy caro. Estos restos con los que se preparan nuestros platos precocinados los compra Luz Serjan por menos de 15 céntimos el kilo. Algunos son transportados en cámaras frigoríficas y otros salen en camiones como estos hasta esta fábrica, donde no se echa nada a perder. Por un lado se recupera la piel del pescado para fabricar cosméticos y la cabeza y los restos que quedan pegados a las espinas son procesados en este taller. Cuando llegamos nosotros, todas las máquinas están paradas. Sin embargo, han estado funcionando hasta hace muy poco, pero justo antes de nuestra visita, el jefe de la planta ha ordenado detener la producción. No le molesta mostrar cómo funciona el taller. Simplemente teme que los consumidores se asusten al ver el aspecto de la pulpa. A pesar de todo, hemos conseguido grabar con una cámara oculta en otro taller la imagen que el jefe quería evitar que saliera a la luz. Son imágenes de esta máquina en acción. Al aplastar los desechos, consigue esta masa informe y francamente poco apetecible, conocida como la pulpa. Una vez lavada, este es el aspecto del producto final. Este bloque está hecho con los restos de un pez graso, la trucha. ¿Para qué se puede usar esta pulpa? Para platos precocinados, pero también para la comida de muchas mascotas. ¿Comida de mascotas? Sí, de mascotas. Para pienso. Para pienso de perros y gatos. La ventaja de este producto radica principalmente en su precio. La pulpa se vende a 1,30 euros el kilo, un precio 10 veces más barato que el de un filete de pescado. Así pues, es un producto bastante cotizado en la industria agroalimentaria, especialmente porque nadie les exige que indiquen en la etiqueta que el producto contiene pulpa. Una fábrica de platos precocinados en la zona occidental de Francia. Esta mañana un equipo de investigación antifraude lleva a cabo una inspección sorpresa. Buenos días, soy el señor Emerick, director del Departamento de Protección Social. Hola, bienvenido. Jean-Michel Emerick ha venido a inspeccionar los stocks de esta famosa cadena alimentaria y se dispone a revisar la composición de este pastel de bacalao y patata. Esta es la lista de ingredientes. Agua y 23% de bacalao, compuesto exclusivamente por bacalao y sal.
El trabajo del experto consiste en determinar si es cierto que contiene un 23% de producto declarado. Solemos hablar de producto declarado. Cuando se etiqueta una comida preparada y se pone hecha con bacalao sin añadir las palabras filete de pescado, es porque suele estar hecha con pulpa. Se desechan los extremos y se toman muestras del centro. Jean-Michel Emerick quiere comprobar que la composición de este bloque de pulpa se corresponde con lo que está indicado en la etiqueta. Es un bloque de carne de pescado. Un bloque compacto, porque es un producto congelado. Así que, evidentemente, es más fácil disimular en este tipo de productos una mezcla de especies, además del bacalao, que cuando lo que se venden son filetes. Tras el escándalo de la carne de caballo, el pescado también está en el punto de mira del Departamento Antifraude. Las muestras extraídas son analizadas en el Laboratorio Nacional de Análisis de Marsella, donde se estudiará el ADN. El centro está dirigido por Frédéric Saltron. Averiguar el tipo de pescado es un procedimiento largo y complejo. Según un reciente estudio de Estados Unidos, 1 de cada 3 etiquetas es engañosa. Es el caso de nuestra muestra de pulpa. Al parecer tiene una composición múltiple. Aquí vemos que hay una parte de bacalao del Pacífico y 3 partes de abadejo de Alaska. Aquí vemos la comparación con el abadejo de Alaska. Es decir, que tenemos bacalao del Pacífico y abadejo de Alaska. ¿Eso es? Pero no se menciona el abadejo entre los ingredientes. No. ¿Eso es ilegal? Es una anomalía. Ahora el profesional tendrá que explicar cuál es el posible origen de este abadejo de Alaska en la pulpa, en esta materia prima. Por un lado, no debemos excluir el origen accidental. Y por el otro, el abadejo de Alaska es menos caro que el bacalao del Pacífico, así que podría tratarse de un fraude. Y también existe otro tipo de fraude, el de hacer pasar un pez de cría por un pez salvaje. Abadejo en lugar de bacalao. En la pulpa, la sustitución de especies es mucho más frecuente y supone un problema de trazabilidad. Hoy, toda la industria pesquera podría verse afectada por problemas de seguridad sanitaria, hasta el punto de que algunos profesionales de la salud están cambiando radicalmente de discurso con respecto al pescado. Jean-Luc Mouissier es oncólogo. Hoy celebra un taller de concienciación sobre las causas del cáncer, y a él acuden estas mujeres, todas ellas afectadas por dicha enfermedad. Nuestro objetivo no es buscar al culpable, sino más bien adoptar medidas que permitan evitar la recurrencia. Y entre las múltiples causas que pueden favorecer el cáncer, el pescado se ha convertido en una de las preocupaciones de Jean-Luc. Un consejo sencillo. No comáis mucho pescado grande, como salmón o atún. No lo comáis más de 1 o 2 veces al mes. Consumid pescado pequeño y rico en omega 3 si es posible. Es el mejor consejo para alguien que ha sufrido cáncer de pecho. ¿Está diciendo que el pescado puede ser perjudicial para la salud? Sí. Antes se consideraba que era bueno porque era rico en omega 3 y en vitamina D. Por algo nos daban de pequeños cucharadas de aceite de hígado de bacalao, porque era rico en vitamina D, y eso es beneficioso para la salud. Pero de repente, el pescado ha pasado a estar lleno de pesticidas, de mercurio, y si es pescado procedente de Finlandia, sabemos que allí hay mucha radiactividad, aunque hayan pasado ya 20 años desde Chernóbil. Así que ese pescado no hay que comerlo. Ese pescado lleno de radiactividad, mercurio, metales pesados, PCB, dioxinas, etc., ya no es el mismo pescado. Lamentablemente el mensaje ha cambiado porque las cosas han cambiado. Durante 30 años, las autoridades sanitarias francesas han fomentado un consumo generoso de pescado. El pasado verano han rebajado sus recomendaciones. No más de 2 porciones de pescado por semana. Una forma de prevenir o anticipar lo que podría convertirse en nuestro próximo escándalo alimentario.